Manual de preparación de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España 2025. España es una monarquía parlamentaria. La ley fundamental de España se llama Constitución. Según la Constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo español. El Instituto de las Mujeres es un organismo español. ¿Cuántas religiones oficiales hay en España? Ninguna. ¿El castellano o español es la lengua oficial? En toda España. ¿Cuál de estas fuerzas de seguridad es de ámbito autonómico? La Policía Foral de Navarra. ¿Qué fuerza de seguridad está en toda España? El Cuerpo Nacional de Policía. En la Constitución se establece la separación de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. La bandera de España debe utilizarse en todos los edificios públicos. ¿Quién fue el primer rey de España? Carlos I. La gestión de la sanidad es competencia de las comunidades autonómicas. ¿Quién fue el primer presidente del gobierno de España en democracia? Adolfo Suárez. ¿Cuál de estos organismos se encarga de interpretar la Constitución? El Tribunal Constitucional. ¿Quién modera el funcionamiento de las instituciones españolas? El Rey. ¿Cómo se llama la Cámara de Representación Territorial en España? Senado. ¿Cuántas ciudades autónomas hay en España? 2. ¿Cómo se aprobó la Constitución? En referéndum. ¿Cómo se llama la ley más importante de cada comunidad autónoma? Estatuto de Autonomía. Las instalaciones culturales y deportivas públicas son competencia del Ayuntamiento. ¿Quién dirige la administración militar de España? El gobierno. ¿Qué hay en las Islas Baleares en vez de diputaciones? Consejos insulares. ¿Qué ciudad tiene más habitantes? Barcelona. Las Cortes Generales representan al pueblo español. El Congreso de los Diputados y el Senado constituyen el poder legislativo. ¿Qué ley dicta el gobierno en casos de especial urgencia? El decreto ley. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? 17. Los colores de la bandera de España son rojo y amarillo. ¿Dónde está la sede del gobierno de España? En Madrid. La bandera azul con 12 estrellas amarillas en círculo es la bandera de la Unión Europea. En las elecciones municipales se vota a alcaldes y concejales. ¿Qué lengua es oficial en el País Vasco? El euskera. Todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua oficial del Estado. El aranés es una lengua oficial que se habla en un pequeño territorio de Cataluña. Las instituciones de una comunidad autonómica son la Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno y el Presidente. ¿Cuál de estas opciones es una lengua cooficial en alguna comunidad autónoma? El gallego.
¿Qué institución tiene como fin la promoción de la enseñanza de la lengua española y la difusión de la cultura en español? El Instituto Cervantes. ¿Cuál de los siguientes organismos trabaja para conseguir la normalización lingüística? La Real Academia Española. ¿Dónde vive el presidente de gobierno? El Palacio de la Moncloa. ¿Cuál de los siguientes cuerpos forma parte de la Fuerza Armada de España? El Ejército del Aire. ¿Quiénes forman parte del gobierno? Los ministros. España es un Estado social y democrático de derecho. ¿Cuál de las siguientes siglas corresponde a un partido político? PP. ¿Qué título tiene la futura reina hija del rey? Princesa de Asturias. ¿Con qué rey se restaura la democracia en España después del régimen de Franco? Juan Carlos I. ¿En qué año se aprobó la Constitución española? En 1978. ¿Cuántas comunidades autónomas tienen su propia bandera? Todas. ¿Qué organismo oficial atiende las quejas de los ciudadanos por el mal funcionamiento de la administración? El Defensor del Pueblo. ¿Cuántas firmas, como mínimo, deben recoger los ciudadanos para poder presentar una proposición de ley? 500.000. ¿A cuál de estas organizaciones internacionales pertenece España? A la Organización de las Naciones Unidas. En la organización de la administración se distinguen tres niveles: central, autonómico y local. El poder legislativo corresponde a diputados y senadores. ¿Dónde vive el rey? En el Palacio de la Zarzuela. El nombre oficial del Parlamento español es Cortes Generales. El gobierno está formado por el presidente, uno o más vicepresidentes y los ministros. ¿Quién puede reinar en España? Tanto hombres como mujeres. El Tribunal de Cuentas depende de las Cortes Generales. ¿Quién es la tercera autoridad del Estado después del rey y el presidente del gobierno? El presidente del Congreso de los Diputados. ¿Qué lengua cooficial se habla en las Islas Baleares? Catalán. La Constitución defiende valores tales como la libertad, la igualdad y el pluralismo político y la justicia. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene España, más o menos? 500.000. ¿Cuántos millones de habitantes tiene España? 48 millones. ¿Cuál de estos es un órgano consultivo del Gobierno de España? El Consejo de Estado. ¿Quién dirige la política interior y exterior de España? El Gobierno. El Defensor del Pueblo depende de las Cortes Generales. El Instituto Excepare tiene como misión la difusión del euskera y la cultura vasca. La Comunidad Iberoamericana de Naciones está formada por 22 países de América y de Europa. La Secretaría Xeral de Política Lingüística difunde y promociona la lengua y la cultura gallega. ¿Cómo se llama el rey de España? Felipe VI. ¿Cómo se llama el órgano de gobierno de los jueces y magistrados? Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién aprueba los presupuestos generales del Estado? Las Cortes Generales. La Constitución española es la ley fundamental. Las Cortes Generales están compuestas por el Senado y
El Congreso de los Diputados. ¿Quién elabora las leyes? El Poder Legislativo. La defensa de la integridad territorial de España corresponde a las Fuerzas Armadas. El ejército español participa desde 1989 en misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Quién vigila puertos, aeropuertos, fronteras y costas? La Guardia Civil. ¿Quién hace el control de pasaportes en las fronteras de España? La Policía Nacional. ¿Quién controla la circulación de los coches en las ciudades? La Policía Local. ¿Cómo se llama la Policía Autonómica de Cataluña? Mossos d'Esquadra. ¿Cómo se llama la Policía Autonómica del País Vasco? Archancha. ¿Desde qué año es rey Felipe VI? Desde el 2014. ¿Quién regula el tráfico en los pueblos y ciudades? La policía local. ¿Quién puede presentar una queja al defensor del pueblo? Todos los ciudadanos españoles o extranjeros. En España, el voto en las elecciones es un derecho. ¿Quién vigila el tráfico en las carreteras? La Guardia Civil. ¿Qué organismo se encarga de recaudar los impuestos? La Agencia Tributaria. ¿Dónde se publican las leyes nacionales? En el Boletín Oficial del Estado. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno que solo existen en Canarias? Cabildos. ¿Dónde se difunde toda la información sobre novedades e iniciativas de la Administración Electrónica? En el PAE, Portal de la Administración Electrónica. ¿Cuál es el número de teléfono de información de la Administración del Estado? El 060. España está organizada en comunidades autónomas. ¿Cuántos partidos políticos hay en España? Muchos. ¿Dónde tiene lugar la investidura del presidente de gobierno? En el Congreso de los Diputados. ¿Quién tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas? El rey. ¿Quién es el representante del Estado en una comunidad autónoma? El delegado de gobierno. ¿Cuántas provincias hay en España? 50. ¿La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia de la comunidad autónoma? ¿El poder ejecutivo corresponde al gobierno del Estado? ¿Cuántas cámaras hay en el Parlamento español? 2. El suministro de agua y el alumbrado de las ciudades es competencia de el ayuntamiento. En materia como nacionalidad, inmigración, emigración o extranjería, solo tiene competencia el Estado. ¿Cuántas mujeres han sido presidentas de gobierno en España? Ninguna. Las relaciones internacionales son competencia de el Estado. El ayuntamiento está formado por el alcalde y los concejales. ¿Quiénes forman el gobierno de las comunidades autónomas? El presidente y los consejeros. ¿Cuál es el órgano de gobierno en los municipios? El ayuntamiento. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno en las provincias españolas? Diputaciones. ¿Cuál es el órgano superior del Poder Ejecutivo? El gobierno. El idioma español también se llama
Castellano. ¿A quiénes se elige en las elecciones del Parlamento Europeo? A los eurodiputados. Los españoles pueden votar a partir de los 18 años. Algunos ciudadanos extranjeros pueden votar en las elecciones municipales. ¿Quién controla la gestión financiera del Estado? El Tribunal de Cuentas. ¿A quiénes se elige en las elecciones generales? A los senadores y diputados. ¿Cuántos miembros tiene el Congreso de los Diputados? 350. Los municipios y las provincias forman parte de la administración local. La comunidad autónoma más poblada de España es Andalucía. ¿Cómo se llama la organización que defiende los intereses de los trabajadores? Sindicato. ¿Cuál de las siguientes personalidades ha sido presidente de gobierno de España? José María Aznar.